Sí, sí, listo. Su merced nos avisa. Vale, buenos días a todos y a todas. Les damos la bienvenida a este primer foro de educación, política y conflicto en la historia reciente. Es un foro que organizamos desde el Centro de Investigación Social de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, en alianza con la licenciatura en Ciencias Sociales, con el Centro de Producción Audiovisual y con los grupos de investigación insurgentes e IPES. Precisamente para el tema de este primer foro, en el que estamos articulando diferentes cursos, y agradecemos a quienes están participando en este momento aquí presencialmente en el Centro de Producción Audiovisual, y agradecemos también a quienes están conectando en este momento a través de las redes del Centro de Investigación Social. Para este primer foro hemos decidido tocar un tema fundamental y un tema que tiene que ver precisamente con este 9 de abril. Hoy 9 de abril en Colombia, por decisión de los movimientos de víctimas del país, se estableció que es la fecha en conmemoración precisamente a las víctimas sobrevivientes del conflicto armado. Un conflicto armado de larga duración, un conflicto armado que ha generado mil experiencias traumáticas en la población y que precisamente requiere que nosotros conmemoremos y los mantengamos en la memoria. Hoy es un día de la memoria y hoy precisamente en ese día de la memoria vamos a hablar de una memoria que parece invisible, una memoria que tiene que ver precisamente con el territorio de la universidad. Las universidades públicas en Colombia, y lo declara precisamente el informe de la Comisión de la Verdad, han sido víctimas de la violencia de Estado. Muchos estudiantes, profesores, administrativos, familiares de estudiantes, familiares de profesores, durante este conflicto de larga duración han sido Latina. Y ubicamos América Latina precisamente para también comprender que lo que sucedió en nuestro país, la violencia política ejercida contra los movimientos estudiantiles y contra las universidades, no fue un ejercicio exclusivamente de Colombia, sino que desde la década del 60 e incluso hasta hoy, ese proceso de violencia política hacia el movimiento estudiantil, hacia las universidades, ha sido sistemático en diferentes territorios de Latinoamérica y en diferentes tipos de formación de Estado, no solamente en las dictaduras, sino también en las democracias. Y por eso hoy tendremos como invitados en este diálogo, en primer lugar a Nicolás Dip. Nicolás Dip es argentino, es profesor hoy del Centro de Memoria y Educación en México, y es uno de los referentes más importantes de la investigación en movimientos sociales en América Latina. Nicolás Dip va a estar conectado con nosotros vía online precisamente para conversar acerca del análisis de cuál ha sido la dinámica del movimiento social en América Latina. Y tendremos también en este espacio, comentando y dialogando sobre ello, al profesor David Bernal. El profesor David Bernal es sociólogo, con formación precisamente en educación y comunicación, y viene haciendo un trabajo investigativo en los últimos años muy importante acerca de las prácticas de comunicación y educación del movimiento estudiantil en el Huila, en el Caquetá y en el Cauca, de las tres universidades públicas del suroccidente. También agradecemos, profesor David, muchas gracias por acompañarnos en este espacio, por comentar y por compartir el saber que han venido construyendo desde el Grupo de Investigación Insurgentes, y usted también en su ejercicio, digámoslo, de trabajo doctoral acerca del movimiento estudiantil. Entonces, profe David, muy buenos días y muchas gracias por asistir a este espacio. Bueno, muy buenos días para todos y para todas. Muchas gracias por la invitación, por este espacio que es muy importante y que de hecho vemos que carece la Universidad Surcolombiana de este tipo de encuentros y este tipo de diálogos que nos permitan reconstruir la memoria colectiva del movimiento estudiantil, en este caso de la Universidad Surcolombiana. Digamos que estaba revisando ahorita en el teléfono precisamente porque en estos días se conmemoran pues la desaparición de unos estudiantes de la Universidad Distrital, en lo que se organizan ellos y ellas, los familiares, pues, y es el colectivo 84.
En el año 84 ocurren cerca de 15 desapariciones efectuadas por el F2, por el Estado, y precisamente el 9 de abril de 2024 se conmemora pues la desaparición de Idelbrando Joya Gómez, la desaparición de Gustavo Campos Guevara, la desaparición el 8 de abril de Samuel Humberto San Juan Arévalo, el 8 de abril de Edgar Helmut García Villamizar, que son unos casos, digamos, que ocurren en el año 82, por eso se crea el caso colectivo 82, pues que sus familiares aún están en la búsqueda de sus seres queridos, estudiantes de diferentes universidades del país, principalmente de la Universidad Distrital. Bueno, quería hacer como ese comentario inicial porque precisamente como lo menciona el profesor Julio Jaime, la intención de estos espacios es hacer memoria, es también por el no olvido, ¿sí? Por recuperar esa memoria, por el no olvido. Nosotros decimos que la Universidad Surcolombiana nació en la calle y en la calle la defenderemos, pero pues tenemos que llenar de sentido eso. Creo que eso es muy importante y es lo que tenemos que hacer constantemente, porque se han hecho ejercicios de memoria desde hace algunos años. Sin embargo, considero y consideramos con el profesor Julio que es necesario seguir trabajando en este asunto desde la Facultad de Educación, desde la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, que se ha venido haciendo algunos ejercicios que siempre serán cortos, porque queremos hacer cosas como reconstrucción de archivo fotográfico, de archivo en prensa y demás, pero pues digamos que las mismas prácticas nuestras no nos han permitido contar con un archivo como tal, y ese es como uno de los propósitos. Como por ahora esos comentarios iniciales. Muchas gracias, profesor David, porque precisamente hablar de la memoria implica hablar de los olvidos y los silencios. Cuando recorremos la Universidad Surcolombiana está llena de memorias. Sin embargo, son memorias que no nos hablan, porque pasamos frente a ellas y no sabemos qué nos están diciendo. Pasamos frente a ellas y no sabemos qué hay detrás de esa historia que está ubicada en cada uno de los muros, porque el Coliseo de la universidad tiene el nombre que tiene. ¿Quién era el estudiante que lleva el nombre del Coliseo? ¿Quién era Tarcisio Medina? Vemos en los muros escrito en muchos espacios Tarcisio Medina. ¿Quién era Tarcisio Medina? ¿Por qué le hicieron un muro? ¿Quién era Juan Diego Monroy? Que es precisamente también un joven de la Universidad Surcolombiana. ¿Por qué precisamente tenemos un monumento en homenaje a los estudiantes que se han movilizado históricamente por una educación pública y gratuita en la universidad y ni siquiera sabemos dónde están esos monumentos? Porque no sabemos cuáles son esas memorias, porque en el momento de compartirlas intergeneracionalmente se van llenando de olvidos, se van llenando de silencios, y el gran desafío que tenemos es precisamente poder tejer esa memoria para tener una memoria compartida, una memoria sobre la manera como se ha construido esta universidad. Que hoy tengamos gratuidad en la matrícula no es un regalo de alguna presidencia en particular, es la lucha y es el resultado de la lucha de más de 100 años del movimiento estudiantil. Y eso implica memorias. Hoy vamos a hablar precisamente de eso, de esas memorias, porque hablar de educación, política y conflicto, tres elementos que son muy importantes en la historia reciente de América Latina, pues implica problematizar la memoria, porque implica hablar de cómo vamos a educar sobre las memorias, cómo vamos a educar sobre la política y cómo vamos a educar sobre el conflicto en la historia reciente. El foro va a estar dividido en tres momentos. El primer momento en donde vamos a ver un documental que es el resultado de un trabajo de investigación en el que estuvo el semillero de investigación Resistencias, liderado por el profe David Bernal y por la profe Yamile Peña, con dos estudiantes o con un grupo de estudiantes que estuvo allí liderando este ejercicio, estudiantes de comunicación social en su momento, y que es un documental que nos habla acerca de las acciones y las prácticas comunicativas del movimiento estudiantil entre 2015 y 2019. Luego de ello tendremos a Nicolás Dip,
conectado con nosotros en línea, quien nos va a compartir un poco las reflexiones que ha venido desarrollando, y finalmente haremos un ejercicio colectivo de memoria para cerrar este foro. Entonces, de nuevo, agradecerles a quienes están aquí presencialmente en este foro, a quienes están conectados en este momento a través del Centro de Investigación, y bienvenidos al primer foro de Educación, Política y Conflicto en la Historia Reciente. Hoy tocaremos el tema Memorias Intergeneracionales del Movimiento Estudiantil. Vamos a comenzar entonces con el documental y, bueno, y luego regresaremos a la conversación. Hoy seguimos luchando con la fuerza de los oprimidos. Como dijo Guevara, donde sea en cualquier continente, vamos dando batalla por un mundo que sea diferente. A mí no me asará su pistola. Yo también tengo hambre de matar. Pero a mí estos fierros no me gustan. Yo saco las uñas pa' pelear. Y a mí que me disparen de frente. Es fuerza, es rebeldía, es digna alegría, es digna rabia, es por un montón de gente que está soñando un montón de cosas muy bonitas y que poco a poco ha ido fortaleciendo su ejercicio de movilización y análisis y discusión política del país y de la universidad. Creo que eso es un movimiento estudiantil para mí, fundamentalmente esperanza, el de la surcolombiana. Pues en general, pero pues hablando de la surcolombiana, que es el que vivencia, es esperanza. En 2015 la universidad estaba más volcada a dinámicas políticas que están sucediendo en el país, es decir, el paro agrario tuvo su pico importante en el 2014, pero en el 2015 se estaban desarrollando todas las mesas que salieron de ese acuerdo con el gobierno del paro agrario, y estaba otra coyuntura política importante que era el proceso de paz, y entonces conflictuaban un poco, no conflictuaban, estaban esas dos disputas. Y el movimiento estudiantil no estaba peleando solamente por la universidad, sino que estaba volcado a lo más macro, a lo general. Hay una infinidad de espacios y expresiones informales o que no están reguladas por la universidad, que han sido parte, o digamos que son corazón del mismo movimiento estudiantil. Son las mesas de trabajo, por programas, por facultades, son los colectivos artísticos. Por ejemplo, cuando no se hizo la Semana Cultural acá en la universidad, salió una propuesta de muchos colectivos artísticos de estudiantes de la universidad en hacer una Semana Cultural alternativa, no institucional, pero propia del movimiento estudiantil. Se llamó la Semana Cultural Alteractiva, se llamó, creo que fue 2016, y desde la autogestión, las organizaciones artísticas estudiantiles organizaron esa semana cultural y salió. Es decir, no necesitamos de los espacios formales para que el movimiento estudiantil opere. Incluso a veces esos espacios formales terminan siendo obstáculo porque están tan reglamentados que no hay una dinámica propia del joven que es más activo y digamos tiene como una visión más transgresora de las instituciones y eso hace parte, digamos, de la misma cultura política de la Universidad Surcolombiana. Entonces, ese otro tipo de expresiones organizativas no formales han sido parte del movimiento estudiantil y han fortalecido el movimiento estudiantil. Resulta que Pedro Reyes estaba sacando ese PDI y el PEU que no respondía a los intereses de los estudiantes,
Entonces, por eso estábamos pidiendo más democracia para que pudiéramos participar de esas reuniones, que fuera mucho más amplio. Y no nos estaban dejando. Entonces, y la gente en general en la universidad no sabía qué era lo que estaba pasando, ni siquiera sabían qué era el PU, el PDI, mucho menos las discusiones que se estaban dando en ese momento. Entonces, pues hicimos como un pre, el momento donde iba a ir Alerta, y un post. Entonces vestimos a un muchacho de comunicación social de Alerta y sacamos un flyer y lo pusimos en todos lados, que iba a ir Alerta a la universidad. Iba a ir Alerta a la universidad y no, nos quedó mucho mejor de lo que nos habíamos imaginado. A las 2 de la tarde, bueno, era como a las 4 o 5, y a las 2 de la tarde en las ágoras no cabía una persona más, no cabía. Había llegado gente de otras universidades, gente en general, y las ágoras estaban llenas de gente. Y nosotros dijimos, no, pues súper bien, pero también se nos sale de las manos. O sea, cuando la gente se dé cuenta de que no tenemos Alerta, nos pueden venir hasta encima, y nosotros pues éramos pocos, porque en ese momento había un reflujo del movimiento estudiantil, y entonces pues ya llegó la hora y sacamos a un muchacho de comunicación social a contar chistes cuando llegó alerta, y entonces nos pusimos pusimos al muchacho y nos pusimos de lado a lado para que no le fueran a hacer nada, como si fuéramos escoltas. Éramos las escoltas de Alerta y ¡pum! Llegamos a las ágoras, y cuando nos quitamos y cogió el man el micrófono, alerta, la universidad está pasando esto, aquello, alerta, y todo el mundo, pero ¿qué es lo que está pasando? Ese no es Alerta. Entonces la gente empezó ahí y empezaron a gritar como, ¿qué? ¿Dónde está Alerta? No, la verdad es que Alerta no va a venir a la universidad. Si uno cita una asamblea, la gente no llega a dar las discusiones, pero si uno les dice que va a venir una embora, que va a venir un cantante de reggaetón, pues sí se llenan las ágoras. Entonces pues creemos que esta es una buena forma para que se enteren qué es lo que está pasando en la universidad. Y otra chica de comunicación, Diana, se echó el discurso, luego Julio Jaime, y creo que Jenny Chacón también. Y ahí la gente conoció qué era lo que estaba pasando con el PU y el PDI. Bueno, el movimiento estudiantil de la Universidad Surcolombiana es un movimiento social muy territorializado, es decir, sus luchas, a pesar de que la Universidad Surcolombiana legalmente es de carácter nacional, su fundación, su origen y sus luchas están enmarcados o han estado enmarcadas en un contexto muy territorial. Pero desaparecido, hoy seguimos luchando con la fuerza de los oprimidos. Como dijo Guevara, donde sea en cualquier continente, vamos dando batalla por un mundo que sea diferente. Madre, no llegaría la hora de la cena. Aparecí en un lugar que no era mi hogar. Me duele estar tan lejos. Oigo, me están llamando. El papel del movimiento estudiantil surcolombiano en lo que fue, en estos últimos 5 años de los que hablan, en lo que fue la promoción de los acuerdos de paz que se llevaron a cabo entre la insurgencia de la FARC-EP y el gobierno colombiano. Nosotros nos destacamos en la campaña promotora de los acuerdos, del cese al fuego bilateral. Posteriormente, cuando ya hubo un documento pues en la campaña, en el plebiscito por el sí. En sus momentos creo que ha sido un movimiento unificado, sólido,
que si bien obviamente hay disensos dentro del movimiento estudiantil, creo que cuando se encuentran para hacer resistencia, para luchar, para marchar, para movilizarse, para discutir sobre estas situaciones políticas y sociales que nos afectan a la comunidad universitaria, y no solo a la comunidad universitaria sino también a toda la ciudad y el departamento. Creo que pues ahí ha estado el movimiento estudiantil fuerte y sólido. Entonces creo que también es un movimiento plural, que de pronto últimamente se está viendo mucho más la pluralidad dentro de este movimiento. Creo que ha avanzado en otras discusiones que tal vez hace 10 años no se daban en el movimiento estudiantil, como por ejemplo las discusiones en tema de género y diversidad sexual. Entonces yo creo que eso es importante, ¿no? Como el movimiento no es algo inmutable, sino que realmente ha venido sufriendo unos cambios para dar otras discusiones tanto dentro como fuera del movimiento. Creo que también hay otras formas u otras agendas y otras motivaciones también que nos llevan a organizarnos, y ha sido, por ejemplo, la agenda de género. Me parece que esa ha sido como uno de los protagónicos en el transcurso de los últimos años, que creo que ha venido tomando cada vez mayor fuerza lo que es la inclusión y la agenda de género. Y hay otros que son un poco más coyunturales también, y también que ha venido surgiendo, me parece a mí, en el transcurso de los últimos 2 años, es la agenda ambiental. Creo que esas han sido como algunos de las necesidades o de los factores que inciden a llevarnos a organizarnos, y que son en cierta medida también cosas que nos atraviesan en nuestra cotidianidad. Es otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. Yo sí creo que la Universidad Surcolombiana tiene memoria colectiva respecto a todo esto que estamos hablando. Hay muchos espacios o momentos donde podemos encontrarla. Una de ellas, por ejemplo, es recordar a Tarcisio Medina, que es un hecho que ha marcado, digamos, la historia de la Universidad Surcolombiana, y siempre ha sido recordado en cada espacio, asamblea o movilización, o bueno, cualquier momento donde se reúnen estudiantes, hay el espacio para recordar. Y que rete a la muerte, gritando libertad. Pizarro y Tarcisio Medina, buscando en la colina nuestra felicidad. Y amigos, En el 2017 se estaban desarrollando diferentes procesos, como por ejemplo el proceso de reforma de manual de convivencia, que logró en ese momento, con la administración y con el Consejo Superior Estudiantil que había, generar también como un proceso de movilización, un proceso también como de organización de escuelas, de conversatorios en torno al deber ser, en torno al habitar la universidad en ese momento. Y de manera paralela también se estaban desarrollando algunas discusiones sobre financiación de las universidades públicas en el país, que eso fue por allá, incluso recuerdo la movilización del 4 de octubre del 2017, que fue como una de las movilizaciones grandes que se desarrollaron en ese momento en términos de financiación, de exigencia de financiación a las universidades públicas. La FEU y la FEU sacó un proyecto que se llamaba el Voluntariado de Paz, y llevamos a 2 grupos de voluntarios en 2 fechas diferentes a la zona veredal de Agua Bonita, y estuvimos como fuertemente trabajando todo lo de paz dentro de la universidad. En la universidad también vinculándose plenamente al ejercicio de la construcción de la paz, ¿no? Del proceso de paz en general, ¿no? Porque también había pues las discusiones con el ELN. O sea, se firmó
el proceso de paz con las FARC, pero al mismo tiempo estaban en los diálogos esos primeros, no me acuerdo cómo es que se llaman exactamente, con el ELN para poder sentarse también a buscarle pues la salida política y negociar el conflicto. Entonces, hablábamos de la paz completa y ahí pues el movimiento estudiantil estuvo como plenamente involucrado en eso. Entonces, claro, el movimiento estudiantil tiene una memoria colectiva que se evidencia en consignas. Por ejemplo, la universidad nació en la calle la defenderemos. Es una consigna que revive el origen de nuestra universidad, que nació en la calle, evidentemente, que se construyó a partir de luchas sociales de obreros, trabajadores, campesinos y estudiantes de los colegios para poder tener una institución de educación superior en su departamento. Y allí esa consigna se ha mantenido durante 50 años y es la que gritamos siempre cuando salimos a una movilización. El mismo himno de la Universidad Surcolombiana refleja una memoria colectiva alrededor de la revolución, por ejemplo, que hemos sido una universidad revolucionaria, ¿sí? Digamos, siempre hemos reivindicado la revolución no solamente como una práctica allí alejada, sino como algo que ha permitido también cambiar las dinámicas de nuestra universidad en el territorio. Pero desaparecido, hoy seguimos luchando con la fuerza de los oprimidos. Como dijo Guevara, donde sea en cualquier continente, vamos dando batalla por un mundo que sea diferente. Marchemos como si fuera la última. Universidad o los derechos que hemos logrado dentro de la sociedad, los logramos exclusivamente o que vienen caídos del cielo, o que vienen gracias a algún dirigente, pero han sido producto de la movilización y de la lucha de múltiples organizaciones sociales, de múltiples movimientos sociales, y en este caso del movimiento estudiantil y del movimiento profesoral. Tenemos el gusto de invitar, o mejor, de estar con nosotros en este momento del foro al profesor Nicolás Dip. Le voy a ceder la palabra a David para que lo pueda presentar, al profesor Nicolás Dip, quien nos acompaña hoy, que nos va a acompañar precisamente con una disertación acerca de las memorias intergeneracionales del movimiento estudiantil en América Latina. Seguido a la reflexión del profesor Nicolás, haremos un ejercicio de diálogo con quienes estamos acá y un ejercicio práctico también en el que nos interesa movilizar las memorias en este espacio. Entonces, profe David. Vale, gracias, profe Julio. Pues el profesor Nicolás aún no se conecta, ya debe estar por conectarse en unos 5 minutos, pero bueno, la intención es que comentarles un poco acerca del profesor Nicolás. Él es sociólogo, es argentino y es doctor en historia y actualmente trabaja en la Universidad Nacional Autónoma de México y viene haciendo un ejercicio muy interesante de estudio de los movimientos estudiantiles en América Latina. Es uno de los más importantes referentes actualmente en la temática. Este es como una de sus últimas publicaciones, Movimientos Estudiantiles en América Latina, interrogantes para su historia, presente y futuro, que es editado por Claxo.
Entonces los y las invitamos que tiene descarga gratuita y pues en este libro él plantea como un poco la historia del movimiento estudiantil en América con unos referentes importantes, pero también haciendo como unas preguntas hacia el presente y hacia el futuro. ¿Cuál puede ser el presente y el futuro del movimiento estudiantil en América Latina y el Caribe? ¿Cuáles podrían ser esos retos? Y pues en el libro invita a dialogar pues con las personas que están interesadas, que ya hacen parte del movimiento estudiantil o de los movimientos estudiantiles, o pues que están estudiando el movimiento estudiantil. Que en los últimos años creo que ha avanzado muchísimo la investigación en este asunto. Sin embargo, pues consideramos que en la región sur de Colombia carecen estudios de memoria y sobre todo pues del movimiento estudiantil como tal. Esa es la intención un poco de conversar con Nicolás también, que podamos revisar esas preguntas, que nos cuente un poco acerca de la historia del movimiento estudiantil en América Latina, desde poco antes de la reforma de Córdoba, que ya nos comentará qué consistió, como en cuatro momentos importantes. Uno de ellos primero tiene que ver eso con la reforma de Córdoba a principios del siglo XX. Un segundo momento que ya lo mencionaba el profesor Julio en los años 60, que tiene que ver con digamos que la revolución cubana, también como el auge de los movimientos sociales o de lo que los autores han llamado nuevos movimientos sociales. Un momento posterior en los años 90 y digamos que ya después como los retos actuales en el siglo XXI, que también lo veíamos un poco en el documental, y son como esas emergencias de nuevos actores en el movimiento estudiantil. Bueno, entonces aquí tenemos a Nicolás, le damos un saludo. Hola, Nicolás. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos muy bien, muchas gracias. Uy, disculpen la demora. Me agarró un problema viniendo para acá y iba a 2 por hora, así que disculpen la espera. No te preocupes, Nicolás, pues estábamos comentando un poco acerca de ti. Estábamos diciendo a los compañeros y a las compañeras que están presentes acá y que nos están viendo en el Facebook, pues acerca del libro de movimientos estudiantiles en América Latina, como planteando como esos 4 momentos que tú discutes en el libro, pero igual pues la idea es que podamos conversar acerca de las memorias del movimiento estudiantil en América Latina y también que lo podamos dialogar aterrizándolo en el caso colombiano y en el caso pues más concreto en la Universidad Surcolombiana, que queda pues en el departamento del Huila y en Neiva. Igual Nicolás, entonces, como les comentaba, es doctor en historia, es sociólogo, ahora se encuentra en México, trabaja en México en la UNAM, y también dinamiza y coordina la red Recume, que él ya nos contará en qué consiste, donde todos y todas están invitadas. Entonces, pues Nicolás, muchas gracias por aceptar esta invitación, por acompañarnos aquí, por dialogar acerca de los movimientos estudiantiles. Nos agrada muchísimo que estés con nosotros y nosotras, y pues te damos la palabra, Nico. No, por favor, el gusto es mío de poder compartir con ustedes y les agradezco muchísimo la invitación y también les agradezco mucho por compartir la actividad que están haciendo, que vi todo el cronograma de la actividad que van a hacer durante el día de hoy, el 9 de abril, un día muy importante para Colombia. Así que les agradezco por la invitación a la jornada que están llevando adelante. Como decía David, con David y otras personas que están discutiendo estos temas que vinculan a los movimientos estudiantiles en América Latina y el Caribe, participamos en una red que se llama Red de Estudios sobre Conflictos Universitarios y Movimientos Estudiantiles en América Latina, que justamente el objetivo que tiene esa red, primero es tejer lazos entre personas que están en distintos puntos de América Latina. Como me imagino una preocupación de ustedes y también una preocupación mía es lograr que nuestros países particulares
ya sea Colombia, México, Argentina, Brasil, Honduras, Guatemala, por nombrar algunos, Perú, Ecuador, pero bueno, cada país particular de América Latina y cada persona de esos países logren establecer lazos, ¿no?, a lo largo de la región, y lazos que son importantes justamente para abordar lo que nos interesa, y un poco creo que por eso estamos acá, que es la construcción de la memoria a lo largo de América Latina, y sobre todo la construcción de universidades democráticas que estén comprometidas con la creación de sociedades más justas, más democráticas, donde no haya tanta desigualdad y donde no hayan tantas injusticias sociales, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Así que bueno, le agradezco a David y a Julio y a todas y a todos ustedes por invitarme, porque bueno, a mí me encantaría poder estar ahí presencialmente con ustedes, pero poder estar igual a la distancia y compartir este tipo de actividades a mí siempre me alegra mucho, ¿no? Así que les vuelvo a agradecer una vez más por eso. Bueno, en relación al encuentro, que un poco me comentaba David, que la idea que tenían era como que discutamos colectivamente a grandes rasgos la historia de los movimientos estudiantiles en América Latina y el Caribe, y sobre todo poner en diálogo ese panorama general de los movimientos estudiantiles de América Latina y el Caribe con su propia experiencia de ustedes en Colombia y especialmente en la Universidad Surcolombiana. Si esa es un poco la idea, ustedes me dicen si un poco el plan es ese. Yo lo que les puedo proponer, teniendo en cuenta que por lo que me dijo David, también leyeron el libro Movimientos Estudiantiles en América Latina, que justamente ese libro, que tiene como subtítulo Interrogantes para su pasado, presente y futuro, lo que intenta, que no es un libro que está destinado o mejor dicho, no es un libro que solamente está destinado a gente que conoce del tema y lo discute de manera específica porque lo estudia para su trabajo, sino que la idea de ese libro, y si lo pudieron leer les voy a pedir que me cuenten cómo fue su experiencia con la lectura, es que sea un libro que abra un canal de diálogo para toda persona que esté interesada o la interpele de algún modo los movimientos estudiantiles en América Latina. Así que si podemos establecer ese diálogo y ustedes me cuentan si eso en la lectura les parece que funcionó o no, yo más que agradecido. No es necesario que me digan que funciona, si lo leyeron y no se sintieron interpeladas o interpelados, me lo pueden decir, que un poco la idea es discutir qué les interesa o qué no les interesa a ustedes de acuerdo a sus propias experiencias, más allá de lo que estemos compartiendo a nivel general sobre los movimientos estudiantiles en América Latina y el Caribe. Bueno, ¿les parece que hagamos así? No sé vos, David, ¿cómo lo ven ustedes? Si un poco ese era el plan o quieren enfocarlo para otro lado. Yo obviamente me adecuo a la dinámica que a ustedes les parezca mejor y más productiva para lo que están discutiendo e intercambiando hoy a lo largo de la jornada, que no solamente se queda en el intercambio que tenemos, ¿no? Nico, pues sí nos gustaría como que pudieras como conversarnos un poco acerca de esa historia, acerca de esa memoria, inicialmente como para después entrar en diálogo con los compañeros y las compañeras que están acá, sobre todo como para romper el hielo un poco. Entonces que nos Perfecto. como compartir esa historia, y ahí iniciamos la conversa, si te parece. Dale, bárbaro. Si quieren puedo dar un panorama para mí de cuál me parecen las principales fechas y esas fechas que abren en la historia de América Latina y el Caribe, pero me gustaría darle ese panorama, que lo voy a sintetizar rápidamente en 3 fechas como para que sea una invitación al diálogo, en 3 fechas que están marcadas por el número 8, pero antes de abrirles esas 3 fechas y bueno, que empecemos a compartir a partir de ahí, quería comentarles que para mí es importante tener en cuenta los antecedentes históricos de los movimientos estudiantiles en América Latina, construir historia y memoria a partir de esas experiencias. Tenemos una historia muy rica sobre los movimientos estudiantiles en nuestra región que lleva más de 100 años, pero también creo que esa historia y esa memoria no tiene que estar acompañada de visiones adultocéntricas
¿Y por qué les digo visiones adultocéntricas? Porque muchas veces tenemos una tendencia a tomar modelos de años precedentes justamente para imponer en la discusión con las y los activistas o personas que le interesa el tema sobre los movimientos estudiantiles en la actualidad, y obviamente no pertenecen necesariamente a las generaciones anteriores de que les voy a hablar ahora, ¿no? Entonces quizá creo que está bueno construir historia y memoria, retomar experiencias del pasado que son importantes, pero también creo que es importante entender en qué están ahora los movimientos estudiantiles, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus preguntas, que no necesariamente tienen que ser exactamente iguales a la de los movimientos estudiantiles de los principales ciclos históricos de América Latina y el Caribe. Eso siempre a mí me gusta dejarlo como preocupación y también como para abrir el debate, que yo acá en LASI los estoy viendo y también obviamente lo conozco a David, lo conozco a Julio, y pertenecemos a distintas generaciones y creo que es importante, y teniendo en cuenta el título de la charla, la importancia de abrir canales de diálogos intergeneracionales donde no se intenten imponer visiones de una generación a otra, sino que podamos compartir experiencias de distintas generaciones de manera abierta, más horizontal, y esas experiencias no necesariamente tienen que ser las mismas, ¿no? Entonces creo que esa es una cuestión importante para el diálogo y para abrir, creo, puentes en todo esto que estamos viendo sobre la historia de los movimientos estudiantiles en América Latina y el Caribe. Pero bueno, si tuviera que dar un panorama como para empezar, y dar un panorama sobre la región que a la vez sirva para que ustedes me cuenten cómo ven la experiencia particular de Colombia y cómo ven la discusión de todos estos temas en la actualidad. Lo que les decía, yo creo que la historia de los movimientos estudiantiles en América Latina y el Caribe, que tiene más de 100 años, se puede resumir en 3 fechas. Obviamente que esas 3 fechas no son la única, es un resumen, es una generalización, pero quizás estas 3 fechas nos permiten sintetizar grandes preguntas y grandes problemáticas que plantearon los movimientos estudiantiles a lo largo de la historia de América Latina y el Caribe, y dejan desafíos para pensar nuestras instituciones educativas y nuestras sociedades en la actualidad. Esas 3 fechas creo que las podemos resumir en 3 números, que están marcadas por el número 8, que serían 1918, 1968 y 2018. Empezamos, si quieren podemos empezar por la última, por 2018, porque en 2018 en América Latina, en distintos países, hubo grandes encuentros, conmemoraciones, publicaciones, donde justamente se proponían discutir 2 grandes hechos que habían marcado los movimientos estudiantiles en América Latina y el Caribe, que cumplían un aniversario doble en ese 2018. Y esos 2 hechos eran los siguientes, que no sé si los pudieron ya discutir o hablar sobre ellos, pero uno es la reforma universitaria de 1918, que justamente les marcaba el 2018 porque se cumplieron en el 2018 100 años de la reforma universitaria, y en ese 2018 hubo varias discusiones de cuáles eran las herencias o las cuestiones importantes que podíamos retomar de esa reforma en la actualidad, a la luz de 2 movimientos estudiantiles centrales, que creo que por lo que me contó David ya hablaron, que fueron los movimientos estudiantiles del 2011 en Chile y en Colombia, que uno podría decir que quizás fueron los movimientos estudiantiles más grandes de la región en el último tiempo, ¿no? Y bueno, a la vez que se cumplían los 100 años de la reforma de 1918, en el 2018 también se cumplieron 50 años de una experiencia que muchas veces a algunas personas les gusta contarlo desde la centralidad de Europa y de Estados Unidos. Por ejemplo, nos hablan del Mayo francés, de la Primavera de Praga, o de las luchas por derechos civiles en las universidades de los Estados Unidos, pero ahora en la actualidad se está haciendo cada vez más énfasis que tenemos que hablar de un 68 latinoamericano propio, y ese 68 latinoamericano propio realmente tiene muchas experiencias vinculadas a las experiencias de los movimientos estudiantiles en América Latina. Pero bueno, les doy un panorama de esas 2 fechas y creo que podemos abrir un diálogo, un debate a partir de sus preguntas o intereses,
y estaría bueno si podemos poner esas dos fechas, sobre todo en diálogo con la experiencia particular de Colombia y de la Universidad Surcolombiana, ¿no? Que creo que ahí va a haber varios puentes para que establezcamos diálogos en común. Y les decía que estas dos fechas, que se retomó en la discusión del 2018, a la luz de los grandes movimientos estudiantiles del 2011 en Chile y en Colombia, son el 18 y 1968. El 18, les decía, hubo una reforma universitaria que empieza en Argentina, pero después se ramifica por distintos países de América Latina, donde participaron estudiantes y jóvenes profesoras y profesores. Se la conoce como la Reforma Universitaria del 18. No sé si pudieron leer un documento que para mí siempre recomiendo que se lea, porque es esos textos, vieron que hay textos que uno los lee y se acuerda del lugar donde los leyó, esos textos que de alguna manera llegan por la forma en que están escritos, por la manera de interpelar, y no son muchos los textos que cumplen esa condición, y creo que el manifiesto liminar de la reforma del 18, que es el gran documento de esa reforma que se expandió y tuvo sus experiencias particulares por toda América Latina, es un documento que vale la pena leerlo en la actualidad, y es un documento que no sé si lo leyeron o no, ahora me contarán, pero si no lo leyeron se puede descargar de cualquier... lo ponen en Google, manifiesto liminar, y se puede descargar rápidamente, y es un texto que vale mucho la pena leerlo. Y ese texto, que se discutió a lo largo de América Latina, planteaba cuáles eran las demandas principales de ese movimiento estudiantil, que fue un movimiento latinoamericano que tuvo experiencia desde el sur, el centro y el norte de nuestra región. Y justamente lo que se proponía ese documento era que, digamos, la creación de una América Latina más igualitaria, más democrática, necesitaba la participación de las jóvenes generaciones. Sin la participación de las jóvenes generaciones no se podía construir una América Latina mejor para ese documento. Tenía un ideario juvenilista amplio, eso permitió que distintas corrientes políticas se referenciaran con ese manifiesto, desde izquierdas, desde anarquismos, desde liberalismos, hubo distintas corrientes políticas que se identificaron, pero después en las demandas concretas, si uno tuviera que sintetizarlo y para dar un panorama para abrir el debate, tenía una demanda central ese manifiesto, que era la siguiente: que no podía haber instituciones educativas democráticas en América Latina y no podía haber instituciones comprometidas con las problemáticas políticas, sociales, culturales y económicas más amplias de la región si no se garantizaba la participación efectiva de los estudiantes en el gobierno de las universidades o en el gobierno de las instituciones educativas, pero también la participación activa de los estudiantes en las propias materias y en las propias cátedras, ¿no? Entonces ahí aparecieron dos demandas centrales de ese movimiento estudiantil, que uno era el cogobierno con participación estudiantil y la otra la libertad de cátedra, ¿no? Como una presencia activa de los estudiantes y de las y los jóvenes para no solamente crear un conocimiento que refleje las problemáticas de América Latina, sino también de tener instituciones democráticas y acorde a las necesidades políticas y sociales, culturales y económicas de nuestra región, ¿no? Si me tuvieran que decir una de las grandes tareas que tenemos para mí en la actualidad en términos de historia y memoria, uno sería discutir qué cuestiones todavía tiene para decirnos la reforma universitaria y qué grados de democratización tienen nuestras propias instituciones educativas o no, y qué vinculación o participación activa tienen los grandes problemas que involucran a nuestros países y al continente en su conjunto, ¿no? Bueno, con eso creo que cerraría el pantallazo del 18. Y la otra fecha importante es el año 68. El año 68 creo que se puede abordar de dos maneras, si lo tomamos como un año propiamente latinoamericano. Les decía, salir un poco de las visiones eurocéntricas que le gusta poner al mayo francés en primer plano, a la primavera de Praga o a lo que pasó en Estados Unidos. No estoy diciendo que no sea importante ver esas experiencias, pero quizás las tenemos que ver a la luz de nuestra propia experiencia, de nuestras propias particularidades latinoamericanas. Y creo que si vemos el 68 latinoamericano,
se podría abordar desde dos perspectivas. Una es ver al 68 como un año específico y otra es ver al 68 como el conjunto de debates que atravesó a los movimientos estudiantiles a lo largo de 2 grandes décadas, que son las décadas del 60 y 70 en América Latina. Si lo vemos como un año específico, uno puede ver, todavía falta esta tarea y creo que también recuperarlo en términos de historia y memoria es central. Uno puede ver que el año 68 en América Latina estuvo marcado por protestas estudiantiles en distintos países de América Latina. Por ejemplo, hubo protestas estudiantiles en Brasil. Brasil en el año 68 tenía una dictadura. Hubo protestas estudiantiles en Uruguay. Uruguay tenía una democracia, pero era un gobierno que tenía políticas cada vez más autoritarias en el año 68. Hubo protestas en México, que México también tenía un régimen democrático, podríamos ponerlo entre comillas, pero estaba hegemonizado por un partido oficial que se conoce como PRI. Y si uno aborda esas experiencias a lo largo de América Latina, encuentra que hay un conjunto de movimientos estudiantiles que lucharon por la democratización de sus países, pero a la vez esos movimientos estudiantiles se vieron afectados por políticas represivas cada vez más amplias de sus propios estados, ¿no? Yo creo que un gran desafío que tenemos hoy es hacer el mapa de ese 68 mexicano y hacer una cartografía que permita ver cómo en distintos países de América Latina se dieron protestas simultáneas de movimientos estudiantiles y a la vez esos movimientos estudiantiles fueron respondidos o tuvieron la respuesta, mejor dicho, de la represión por parte de sus estados, ¿no? En distintas modalidades y en distintos regímenes políticos. Creo que un gran desafío que tenemos es hacer ese mapa y quizá nos vamos a encontrar con que América Latina, sus protestas y sus activismos estudiantiles en el año 68 fueron mucho más importantes, mucho más amplios que los que por lo general ocurrieron en Europa y en Estados Unidos y son los que muchas veces gustan nombrarlos en los manuales de historia o en los artículos de historia más clásicos y convencionales. Bueno, pero uno podría, y ya con esto termino, uno podría quedarse como el 68 como una fecha específica, pero también ver al 68 como un conjunto, como un año que simboliza un conjunto de debates donde intervinieron los movimientos estudiantiles a lo largo de América Latina en las décadas del 60 y 70. Y uno podría resumir esos debates en 2 o 3 muy importantes. Uno creo que era la intervención de los movimientos estudiantiles contra las reformas educativas que se querían impulsar desde muchos gobiernos de América Latina con apoyo de Estados Unidos. Hubo un consultor muy conocido en los años 60 y 70 que se llamó Rudolf Fatcon, un consultor universitario que participó en muchos intentos de reformas universitarias en los años 60 y 70 en América Latina que fue muy criticado y fueron esas reformas muy criticadas por los movimientos estudiantiles de la región. Tuvo una experiencia importante en Colombia, tuvo experiencias en Brasil, tuvo experiencias en América Central. Bueno, ese consultor y esas políticas amparadas por Estados Unidos tuvieron respaldo en distintos países de América Latina y justamente lo que buscaban, entre muchas otras cuestiones, pero que seguramente les va a sonar muy conocido, que era que el Estado no tenga ningún tipo de injerencia en la impartición de educación y que la educación se mantenga por medios privados y no por medios públicos, ¿no? Esas políticas muchas veces se lo pone como una manifestación de las políticas de los años 80 y 90 de neoliberalismo en América Latina, en verdad ya venían con fuente de impulso de los años 60 y 70 y los movimientos estudiantiles ya las criticaban desde esos años, ¿no? Pero bueno, ese no fue el único debate donde intervinieron los movimientos estudiantiles en relación a cómo tenían que ser las instituciones educativas en América Latina, si tenían que ser privadas o públicas, si tenían que garantizar el acceso de los estudiantes como un derecho o no. Todos esos debates que seguro les suenan muy, muy actuales y con mucha carne, ¿no? en las últimas décadas en América Latina, fueron debates centrales ya de los años 60 y 70. Y bueno, ustedes saben que en Colombia hubo una experiencia estudiantil muy importante en los años 70, que fue el movimiento estudiantil del programa mínimo, que justamente discutía todas estas cuestiones que le nombraba anteriormente, pero también luchaba por la intervención de los estudiantes en los órganos de gobierno en las universidades
y por garantizar la autonomía de las universidades, y justamente ese movimiento, el programa mínimo en Colombia, que me imagino del que hablaron y ahora me van a contar algo, retomaba la herencia de la reforma universitaria del 18, ¿no? Esta herencia que les contaba anteriormente. Pero bueno, como para dejar una última idea, creo que otra experiencia y otros debates que atravesaron los movimientos estudiantiles en los años 60 y 70 fue cómo vincularse con experiencias políticas y sociales más amplias que no se queden en lo meramente estudiantil, cómo tener una participación en movimientos sociales más amplios. Y ahí los movimientos estudiantiles encararon distintas opciones. Algunos fue los que eligieron la opción por la lucha armada, que me imagino que, bueno, es un tema que vinieron discutiendo en lo que estaban compartiendo anteriormente. Pero también hubo movimientos estudiantiles que no solamente optaron por la lucha armada, sino que optaron por participar en movimientos sociales de distinto tipo, campesinos, obreros y sociales de distinto tipo, justamente con la idea de que las preocupaciones de los movimientos estudiantiles no se puedan quedar en demandas particulares de sus instituciones educativas y de su condición estudiantil, sino que para hacer carne esas demandas o para hacerlas concretas, también era necesario incorporar un conjunto de demandas que hacen a movimientos sociales más amplios y a la sociedad en su conjunto. Y de alguna manera ahí en los años 60 y 70 en América Latina estaban reactualizando un debate que, como les decía anteriormente, también era un debate de los años de la Reforma, ¿no? Entonces, si tuviera que sintetizar, diría que la historia de los movimientos estudiantiles justamente nos muestran un movimiento social, que es el movimiento estudiantil, que es un movimiento que tiene más de 100 años de historia y ha demostrado, si bien con distintas experiencias, a lo largo de los distintos países de América Latina, ha demostrado dos cosas: que fue un actor muy preocupado por la realidad de sus propias instituciones educativas, en cómo son las instituciones en las que estamos en el día a día, pero también que es un actor preocupado por cómo están sus sociedades y qué es lo que pasa en nuestras naciones y en nuestro continente en su conjunto, ¿no? Así que bueno, creo que como primera entrada lo dejaría hasta ahí, y obviamente que si quieren compartir, obviamente, preguntas que les haya interesado alguna cuestión particularmente, pero también compartir su experiencia de cómo ven estos temas desde la propia experiencia de Colombia, la Universidad Surcolombiana. Creo que podemos hacer un diálogo de ida y vuelta retomando estos temas que le contaba, pero también las experiencias que ustedes están viviendo y que vienen debatiendo en la jornada y en los otros espacios que me contaba David, que están llevando adelante y discutiendo todos estos temas, ¿no? Así que yo lo dejaría hasta ahí como para invitar al diálogo y al intercambio, ¿no? Vale, Nicolás, muchas gracias. Un gusto escucharte precisamente y agradecerte también que estés con nosotros y con nosotras aquí en este espacio de diálogo. Un poco aquí para compartir también con los estudiantes. Tenemos estudiantes de el curso de experiencias educativas y pedagógicas de paz en el aula de clases. Tenemos estudiantes de sociología de la educación, tenemos estudiantes de psicología, tenemos estudiantes de diferentes carreras que han venido llegando a este espacio y otras personas conectadas. Y dentro de lo que nos estás planteando, creo que hay un primer eje muy importante de discusión, que es empezar a leer los movimientos sociales y los movimientos estudiantiles en particular desde una mirada localizada, ¿sí? Que creo que ese es un punto muy importante, ¿no? Si bien el mayo del 68 francés no fue el mismo 68 en Latinoamérica, no fue el mismo 68 en Colombia y no fue el mismo 68 en Neiva, ¿sí? Porque precisamente aquí se dieron otras dinámicas, se dieron otras formas, se dieron otras problematizaciones. De igual manera, el proceso del 2018, que también es un punto de inflexión en Latinoamérica, estuvo antecedido en Colombia por otro tipo de acciones, como fue la MANE en 2012. Entonces, de allí la importancia de esa primera provocación que nos planteas y que también planteas en el libro, de poder ubicarnos, ¿no?, contextual, sociohistóricamente, frente al movimiento estudiantil, ¿no? No leerlo desde marcos temporales o marcos interpretativos prestados,
sino poder leerlos desde los lugares en los que se ha venido desarrollando. Y con eso estábamos arrancando el foro hace un rato y estábamos preguntando qué memorias tienen las paredes de la universidad, qué memorias están contándose en los espacios de la universidad, si hemos escuchado esas memorias, cuáles son las narrativas que nos han compartido, ¿sí? Porque a veces en esos espacios, en esos lugares, ¿no? Están cargados de simbolismos, pero no hay palabras, no hay narraciones, porque parece que las narraciones se hubieran fracturado o que las narraciones hubieran sido ocupadas por otro tipo de marcos interpretativos que borran esas memorias y esas identidades. A veces nos preguntamos, dentro del mismo ejercicio del movimiento estudiantil, ¿por qué los jóvenes no se movilizan? ¿Por qué los jóvenes no salen a la calle? ¿Por qué los jóvenes no reclaman? Pero creo que una pregunta fundamental es poder entender esos elementos intergeneracionales y poder empezar a entenderlos en esa segunda problematización, que es muy importante que tú nos mencionas, que es empezar a leerlos no desde el adultocentrismo, sino empezarlo a leer desde las realidades locales, concretas, de los cuerpos juveniles que se movilizan, ¿no? De los cuerpos en alianza que se juntan y que imaginan otras posibilidades. Porque precisamente cuando los leemos desde el adultocentrismo, ¿no? Es que empiezan los juicios. Cuando los leemos desde el adultocentrismo empezamos nosotros a decir, es que los jóvenes no saben por qué se movilizan, es que los jóvenes no tienen ni idea de lo que está pasando en este momento. Porque claro, los estamos leyendo con marcos interpretativos distintos. Hoy necesitamos leer qué es lo que mueve a los jóvenes, porque hoy a los jóvenes los mueven cosas completamente distintas. Incluso los mueven cosas distintas de lo que los movían en 2018, ¿sí? Porque la pandemia también hizo su efecto. Muchos de los que están aquí presentes y que nos están escuchando en este momento son pospandemia. La pandemia marcó unas nuevas maneras de interpretar la movilización. Y es diferente 2018 a 2012, y es diferente 2012 al 77 en el paro cívico, que fue otro momento muy importante en la historia del país, y es distinto al 68, también colombiano, que tuvimos nosotros ahí. Y además es distinto leerlo en términos del movimiento estudiantil en Bogotá, nuestra capital, a leerlo aquí en el sur, donde las dinámicas son completamente diferenciadas, donde nuestros jóvenes, por ejemplo, son jóvenes, muchos, en cada temporalidad, jóvenes rurales, jóvenes urbanos, jóvenes con otras historias y memorias distintas a las del movimiento estudiantil, en muchos casos leído desde lo urbano y desde las grandes capitales. Porque precisamente ese es otro elemento muy, muy importante para problematizar. El movimiento estudiantil empieza a leerse desde las grandes capitales, ¿no? Entonces, a veces nos problematizamos o se nos problematiza por qué no nos movilizamos igual que se moviliza hoy la Universidad Nacional cuando su rector, elegido democráticamente, termina siendo negado y desconocido por el Consejo Superior Universitario. Aquí en la Universidad Surcolombiana tenemos la misma situación, ¿no? Entonces, la legitimidad termina siendo borrada por la legalidad de un Consejo Superior Universitario que se impone sobre las mayorías de la población. ¿Pero por qué es esa diferencia? ¿Por qué en Bogotá sí y aquí no? Ah, bueno, porque aquí tenemos unos contextos completamente distintos y creo que esa es la problematización que precisamente Nicolás nos está compartiendo en este momento. ¿Cómo leemos la movilización social desde el sur? ¿Cómo la leemos aquí en Neiva? ¿Cómo la leemos desde la historia particular que ha tenido, ¿no?, la Universidad Surcolombiana en relación con la movilización estudiantil? ¿Cómo leemos precisamente un elemento que fue muy significativo en la historia del país, Nicolás, un poco también ahí para compartir y abrir el diálogo con los estudiantes, que fue el ejercicio sistemático de exterminio y persecución desde 1984 hasta 1998, de manera sistemática, a todos los tipos de movimientos comunitarios, sociales, pero en particular el movimiento estudiantil y profesoral. Los movimientos sindicales profesorales y los movimientos estudiantiles durante ese tránsito de década fueron perseguidos y en muchos casos exterminados, ¿no? Claro, ahí hay una intención de romper una memoria, ¿no? Porque muchos y muchas no recordamos quiénes eran los que se movilizaban en el 80 y en el 90, porque precisamente la intención era sembrar miedo y sembrar silencios.
sembrar olvidos. Y cuando se siembran miedos, silencios y olvidos, no hay forma de conectar esa posibilidad de imaginación política de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que queremos, ¿no? Entonces, esos elementos hay que empezarlos a leer. Por ejemplo, en una ciudad como la nuestra, que queda lejos de la capital, en donde desde la capital siempre nos han nombrado y nos han leído, ¿sí? Siempre desde la capital nos han dicho que somos serios, tranquilos, que aquí no pasa nada, que este es un lugar en el que no hay nada importante que hacer. Lo que las memorias subalternizadas nos dicen es completamente lo contrario. Es decir, ha sido un territorio de luchas y de resistencias, pero luchas y resistencias que han sido truncadas, luchas y resistencias que han sido exterminadas, luchas y resistencias que han sido perseguidas y luchas y resistencias que han tenido un elemento central también, que es capturarlas en el olvido. Y precisamente por eso hacemos este foro, porque hacer este foro es empezar a dialogar desde los diferentes lugares, desde los diferentes territorios, sobre esas memorias, pero cómo situarlas, como tú muy bien lo mencionas, desde este territorio, desde este lugar del cual hablamos, cómo las empezamos a leer por fuera de los lugares comunes con los que se ha leído el movimiento estudiantil, ¿no? Porque es empezar a salirnos de esos lugares comunes y poder entender esas otras realidades. Un poco ahí como para también comentar el espacio y también empezar a dar la palabra. No sé si alguno de ustedes quiera empezar a hacer una reflexión, tenga algún eco. No vamos a hacer control de lectura, tranquilos, no, porque están asustados, porque sienten que hay control de lectura. No hay control de lectura, ¿no? También creo que el foro tiene el propósito de que puedan hablar desde sus sentires, ¿no? Que puedan hablar también de lo que estas memorias les generan. Porque si algo tiene la memoria, y por eso el temor que le tienen a la memoria es que la memoria activa, y cuando activa moviliza, ¿no? Entonces, ¿qué movilizaciones les genera esto? Por aquí hay una intervención, no sé si alguien más por allí. Bueno, comencemos, 2, 3, bueno, 4, muy bien. Vamos aquí a dar la palabra, no sé, Jimmy, tú nos dices, micrófono, sin problema. Y bueno, Nicolás, ahí vamos conversando sobre eso. Buenos días, me llamo Gustavo Andrés Sarmiento, de programa de psicología. Tengo una pregunta frente a una cosa y un tema que pasa en la actualidad y está pasando, que es el tema de las movilizaciones en Cuba, ¿no? Un lugar que se habla mucho, se habla poco, históricamente se habla mucho, a día de hoy pasan muchas cosas, se habla poco de eso, y justamente hablando de las memorias, allá tendrán sus memorias y todo, y quiero hablar un poco sobre que están pasando tantas cosas allá en movilización, probablemente también de universidades, de la gente, se sabe, pero no hay la posibilidad de que esas memorias a día de hoy se sepan en todo el mundo, ¿no? Por la justamente por lo hermético que han vuelto ese país, esa isla, justamente hablando de Latinoamérica, el Caribe, todo también. ¿Cómo ven eso, no? O sea, hablando de las universidades, del movimiento estudiantil que hay allá también frente a toda la problemática que hay y lo que supone el hecho de que quieren un poco hacer que esas memorias no existan, ¿no? Muy buenos días para todas y para todos. Mi nombre es María Victoria. Contenta por estar aquí. Agradezco mucho el espacio y la oportunidad. Yo quería, era como hacer un comentario de algo que surgió y fue respecto al control de las experiencias intergeneracionales. Me parece un debate muy interesante porque estábamos hablando como de esa información que se transmite sin tener que imponer a la otra generación que viene, como primer punto. Pero también estamos hablando de la memoria que se olvida y no se transmite, y de lo que se impone, digamos, el silencio. Algunos silencios son impuestos y la violencia ha causado, digamos, que ese control intergeneracional sea cortado o sea exterminado, como se hablaba digamos, desde ciertos momentos de la historia. Entonces,
¿Cómo se podría hacer para que ese control tenga un avance? Porque ya se sabe que el movimiento estudiantil ha tenido muchos, casi un siglo. Entonces, ¿cómo hacemos para que esas memorias no se trunquen en el camino? ¿Cómo hacemos para poder tener un control sobre lo que hay que aprender y lo que no? Porque también es cierto que el movimiento es un ciclo, o sea, y nos pasa con una universidad pequeñita, con un diálogo pequeñito, con las grandes discusiones a nivel nacional, tal vez a nivel latinoamericano, y es como tenemos un gran auge, es un círculo, tenemos grandes avances, pasa algo, se destruye o se desborona más o menos el movimiento y vuelve y tiene un ciclo, o sea, que sabemos que pues que la vida es así, pero entonces, ¿qué podemos hacer para tener un control frente a ese conocimiento intergeneracional y cómo hacemos para sí mismo replicarlo? Porque se necesita. Y me pareció muy interesante también el hecho de que al parecer en toda América Latina pues, y el Caribe tienen como procesos en común que se unen, y es el hecho de que el movimiento estudiantil no solamente se preocupa por la educación que se está planteando en recibir, digamos, en asimismo fomentar, sino también por el entorno social en el que está viviendo. Y es que pasa mucho que sucede algo por fuera, digamos, de la universidad y nos vamos a paro. Entonces, claro, a mí no me indigna tanto, o sea, claro, me indigna, digamos, las situaciones en el marco educativo, pero también me indigna que el ministro tal esté tomando tal decisión sobre un estado en el que yo vivo y en el que tengo derecho también a opinar. Entonces, es muy interesante mirar cómo ese híbrido entre la educación que estoy recibiendo, cómo me estoy formando y el hecho del entorno social en el que estoy viviendo y en el que quisiera vivir, hacen que el movimiento estudiantil cree, digamos, una ideología y una lucha que se transmite a través del tiempo. Entonces, eso era como lo que quería comentar. Buenos días, mi nombre es Juan Sebastián Martín Rojas, de la licenciatura en Educación Física. Yo quería hacer un tipo de reflexión sobre este foro, que digamos, a veces los estudiantes podemos pasar 6 años de toda la carrera y nunca nos intentamos, digamos, informar sobre la historia de la universidad, por ejemplo, todo lo que ha pasado, como lo que se decía de lo que se ha callado, lo que se ha olvidado de generación en generación, que uno cree que, digamos, una vez se escucha que tuvo una lucha para llegar a la universidad que tenemos hoy, pero a uno no le importa, como que a veces uno es ignorante y como, bueno, ya pasó, ya todo está bien. Pero uno no se pone a pensar que todavía siguen las luchas y se puede hacer más por la universidad, que digamos se siguen habiendo injusticias, y pues me parece muy importante que más estudiantes conocieran digamos, del foro o conocieran más de la historia que ha pasado sobre la educación y sobre los jóvenes y sus luchas. Buenos días. Se escucha bajito, creo, el micrófono. No sé si se apagó, me parece. Buenos días, mi nombre es Yelitza Paredes, soy estudiante de psicología. Pues la verdad yo lo que quería comentar era algo que veníamos hablando al principio antes de que Nicolás llegara, es el hecho de que como los distintos actores sociales que han tenido gran relevancia en nuestra universidad, pues nos han marcado tanto como para que se sigan recordando a diario y sigan siendo ese impulso en las movilizaciones que hemos tenido en nuestra universidad. Puede que muchos de nosotros los estudiantes no tengamos conocimiento suficiente frente a estas personas que han luchado por todo lo que se ha logrado, pero pues me parece importante la realización de todo este tipo de encuentro donde los estudiantados podamos tener más información acerca de las cosas que han marcado y que han construido lo que hoy es pues la Universidad Surcolombiana.
Bueno, varias preguntas y varias reflexiones muy, muy interesantes de cada uno y cada una. Yo creo que vamos Nicolás, luego David, luego yo y movemos la conversa. ¿Les parece? Entonces, Nico, tienes la palabra. Como les parezca mejor. Bueno, gracias por los comentarios, Julio, también por todos los otros comentarios, preguntas e intervenciones que hicieron. Hay muchas cosas, ¿no?, en lo que fueron planteando. A mí lo que compartían, las preguntas que hacían y los comentarios me dejó dando vuelta dos cosas, sobre todo, ¿no? Una, vieron que ahora intentamos hacer una síntesis de más de 100 años de movimientos estudiantiles en América Latina, reduciendo a 2 o 3 fechas. Les decía que eso era una generalización, que uno puede encontrar distintas fechas a lo largo de América Latina y en cada país en particular. Pero ese ejercicio y lo que decían me hizo acordar a que incluso si buscamos una línea de tiempo, ¿vieron las líneas de tiempo clásicas convencionales? Que marquen cuáles fueron años importantes para América Latina y el Caribe en su conjunto y para cada país de América Latina, todavía no está. Digo, en este hecho de tener que construir memoria e historia, no tenemos ni una cronología vista de los movimientos estudiantiles en más de 100 años en nuestra región en su conjunto y también teniendo en cuenta a cada país particular. Y de la misma manera, yo les nombraba el 68, bueno, les nombré el programa mínimo de Colombia, el 71. Creo que una década tan importante, o mejor dicho, 2 décadas tan importantes como los años 60 y 70, tampoco tenemos un mapa de las distintas protestas estudiantiles que hubo y de cómo esas protestas tuvieron como respuesta modalidades represivas por parte del Estado, legales e ilegales de distinto tipo, ¿no? Que bueno, justamente nos dejaron una gran herencia y una gran preocupación, que es la necesidad de generar e impulsar movimientos por memoria y verdad y justicia, ¿no? Por cómo fueron esas respuestas ante los movimientos estudiantiles y a los movimientos sociales de América Latina en general. Un mapa de eso tampoco tenemos, entonces creo que había recién una compañera que nombraba de cómo hacer como para impulsar estas cuestiones de historia y memoria. Muchas veces parecieran que tuvieran que quedar en grandes gestas o en grandes encuentros, pero quizá haciendo cosas más pequeñas como mapas que permiten conectar qué pasó en América Latina en su conjunto, o la reconstrucción de fechas conectadas a lo largo de toda la región, creo que puede ser un buen punto de partida para obviamente después apostar por apuestas más amplias y un poco más profundas que eso, pero creo que eso tan básico nos falta todavía, si hablamos de movimientos estudiantiles en particular. Después, en relación a las otras intervenciones sin comentarios, me quedé pensando en 5 lugares comunes que creo que yo hay, o 4, que hay cuando se habla de movimientos estudiantiles, y un poco, bueno, lo comentaba Julio y también lo comentaban en las preguntas e intervenciones siguientes que hicieron, que yo los nombraría de la siguiente manera, esos lugares comunes. Los nombraría como reduccionismos o como sesgos que aparecen cuando se habla de movimientos estudiantiles. Un sesgo que recién nombraban me parece que es el geográfico, que implica no solamente quedarse con las capitales de cada país de América Latina, como Bogotá, Buenos Aires, Santiago de Chile, Ciudad de México, y así con cada lugar. Por lo general, muchas veces se presenta la historia de los movimientos estudiantiles de cada país como la historia de su capital, y yo creo que justamente hay que romper con ese tipo de visiones. Pero también ese sesgo aparece a lo largo de América Latina, ese sesgo geográfico, cuando muchas veces se habla de la historia de los movimientos estudiantiles en algunos países. Por ejemplo, los más renombrados que aparecen son los de Chile, los de Colombia, los de México, y se pierden otras experiencias. Por ejemplo, a mí me ha tocado compartir mucho con colegas de América Central, y yo diría que América Central y el Caribe, que obviamente también ocupa la experiencia de Colombia, tienen una de las historias más ricas, el movimiento estudiantiles de América Latina, y son historias que nunca aparecen en primer plano y siempre aparecen solapadas en esos grandes movimientos estudiantiles colombiano, chileno, mexicano, argentino, ¿no? Entonces creo que ese sesgo geográfico no solamente está en cada país, sino también aparece con
con la región en su conjunto. Después creo que otro sesgo, que por ejemplo experiencias como la Argentina en la actualidad nos están mostrando, es que a veces tenemos la tendencia a equiparar movimientos estudiantiles con tendencias de izquierda, con corrientes políticas de izquierda, y en verdad si uno ve las experiencias de los movimientos estudiantiles a lo largo de América Latina, se encuentra con una heterogeneidad de experiencias políticas, incluso lo que uno podría nombrar como tendencias conservadoras o derecha tienen grandes experiencias dentro de las experiencias políticas juveniles y estudiantiles que muchas veces tenemos la tendencia a contar las cosas que nos gustan, nos sentimos políticamente identificados, y eso yo creo que es un reduccionismo y un error, porque no nos permite entender la diversidad de experiencias políticas que hay, ¿no? Y creo que otro reduccionismo importante lo pusieron en cuestión las experiencias feministas que hubo en los últimos años en varias universidades de América Latina de manera contemporánea, que justamente nos contaron que, o mejor dicho, nos pusieron en un primer plano algo que ya se venía discutiendo desde antes, pero ahora estas experiencias que tuvieron lugar en varias universidades de América Latina en los últimos años lo pusieron en primer plano, que es la idea que muchas veces tenemos una visión muy masculinizada de la historia de los movimientos estudiantiles, ¿no? Y por lo general, les pongo un ejemplo, cuando se habla de los movimientos de la Reforma, siempre te ponen el ejemplo de Mariátegui, de Fidel Castro, de Asia de la Torre, que fueron, bueno, grandes referencias de la reforma universitaria en América Latina, pero ¿qué pasa con el papel de las mujeres, las experiencias feministas en la Reforma? La Reforma tenía demandas dentro del feminismo, ¿no? Hubo un gran movimiento de mujeres del principio del siglo XX en América Latina que ya luchaba por la necesidad de incorporar y de que las mujeres tengan el derecho de acceder a la educación superior. En los momentos contemporáneos de la Reforma, en la primera parte del siglo XX, muchas veces queda en un segundo plano. Y un último sesgo que nombraría, se pueden nombrar más, pero lo nombraba la compañera, una de las compañeras recién, que hablaba esto de los diálogos intergeneracionales, y a mí me tocó, por mi trabajo, entrevistar a mucha gente que participó en el 68, acá en México sobre todo, y también después entrevisté a personas más jóvenes que participaban en los movimientos estudiantiles de las últimas 2 décadas en América Latina. Y una de las cosas que me llamaba mucho la atención era cuando entrevistaba a personas del año 68 y les preguntaba qué pensaban sobre los movimientos estudiantiles actuales, me decían que esos no eran movimientos estudiantiles, que tenían demandas que no eran del todo claras, que eran fragmentadas, que no se entendía muy bien lo que querían, que no se entiende muy bien cómo están organizados. Y yo creo que ahí hay un problema, y porque muchas veces se dice, bueno, hay que hacer memoria, hay que reconstruir historia, está bien, eso es importante, hay que recuperar las experiencias del pasado, hay que recuperar las experiencias olvidadas, invisibilizadas, pero también creo que en esa recuperación hay que tener cuidado de no opacar las experiencias de las propias generaciones más jóvenes, ¿no? Y muchas veces creo que hay una tendencia a tomar modelos válidos como la Reforma de los años 60 y 70 y a no valorar en sus propios términos a las experiencias juveniles más actuales. Y una última cosa quería decir, que me quedé de los comentarios de Julio. Acá en México también hay un movimiento estudiantil muy importante vinculado a universidades y a escuelas normales rurales. Incluso a veces causa mucha gracia acá en México particularmente, que se dice en México nunca hubo una gran federación de estudiantes o nunca se logró generar una federación como se logró en otros países de América Latina. Y claro, aparecen en universidades como la Universidad de Chapingo, las escuelas normales rurales, que no sé si ustedes saben, están vinculadas a un movimiento por los derechos humanos muy importante que hubo en México de 2014, que es el movimiento por Ayotzinapa, por la desaparición de 43 estudiantes normalistas, que quizás es una experiencia que ya discutieron y ponieron en común, pero detrás de ese movimiento hay una Federación Nacional de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que es la federación con más historia y con más importancia en el movimiento estudiantil mexicano, y muchas veces estas visiones sesgadas que toman a las capitales o a las universidades más tradicionales como modelo, dejan de lado en un segundo plano y no reconocen la gran riqueza y diversidad que tienen las experiencias de los movimientos estudiantiles al interior de cada país, y que obviamente no se quedan en los espacios de las capitales urbanos más clásicos, sino que muestran
experiencias diversas y muy potentes en distintos lugares de cada país y de América Latina. Bueno, yo me quedaría hasta ahí con lo que comentaban y las preguntas que hacían como para seguir el diálogo. Bueno, gracias, Nico. Bueno, frente a lo que hemos conversado hasta este momento, bueno, comentarles como el profe Julio les decía, yo vengo haciendo un trabajo, pues mi tesis doctoral, pues intenta revisar prácticas de comunicación, educación y recuperar memoria entre los años 2011 y 2018 en 3 universidades del sur de Colombia, precisamente por eso que mencionaba Julio, y también Nicolás, y lo que hemos conversado acá, y es que lo que vemos en la literatura el tema de los movimientos estudiantiles, acá particularmente en Colombia, se concentra en la Universidad Nacional, por ejemplo, la Universidad del Valle, la Universidad de Antioquia, Medellín, Cali y Bogotá. Claro. Carecemos de investigaciones de movimientos estudiantiles. Bueno, la Universidad Industrial de Santander, pues porque digamos que hay profesores como Álvaro Acevedo, como el compañero de la universidad, que está ahorita en la Universidad del Norte, Gabriel Zamacá, ¿decís? Gabriel Zamacá, que también investiga la UIS, pero que se concentra en esas universidades. Digamos que acá en la Universidad Surcolombiana, incluso con el trabajo que hicieron Jaime, que vieron el audiovisual que vieron al principio, Jaime y Karen, pues hay un trabajo interesante que precisamente dirigió el profe Julio, y como 2 o 3 investigaciones al respecto, no hay más. Entonces sí carecemos de investigaciones del movimiento estudiantil en la Universidad Surcolombiana, en la Universidad del Cauca hay un poco más, y en la Universidad de la Amazonía, que queda en Florencia, Caquetá, para ubicar un poco a Nicolás, pues son universidades, esa universidad mucho menos, pues tiene menos trabajos de movimiento estudiantil. ¿Por qué? Porque precisamente se intenta visibilizar esas acciones colectivas que han tenido, por lo menos en este periodo, y que han sido muy importantes, un poco hablando o pensando en este diálogo intergeneracional. Pues hay como unas experiencias que parecieran anécdotas, pero que me parecen interesantes. Por ejemplo, en la Universidad de la Amazonía, que queda en Florencia, con el paro del 2018, que fue de la UNES, Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior, salieron unos muchachos desde Florencia, caminantes, eran los caminantes, ¿no?, de la Manigua. Entonces ellos se fueron caminando desde Florencia hasta Bogotá. Y en el diálogo con ellos, en el marco de la investigación, pues esta idea surge a partir del programa mínimo en el 71, porque en el 71, desde la Universidad Industrial de Santander, salieron unos caminantes hacia Bogotá, precisamente también exigiendo pero el programa mínimo, que tenía que ver también con la democratización. Eso me parece interesante porque precisamente son temas que se han invisibilizado. Por ejemplo, la UNES nació en la Universidad de la Amazonía, o sea, cuando nace la UNES, nace en la Amazonía. Entonces, como que hay unas memorias, y digamos que yo me concentro en prácticas de comunicación, como en prácticas sociales, en la vida cotidiana un poco, en la investigación, y vemos como muchas iniciativas de acciones colectivas nacen en las regiones, nacen como les mencionaba, en la Universidad de la Amazonía, en la Universidad del Cauca incluso, en la Universidad Surcolombiana y otras más, por supuesto, pero que se concentran en Bogotá. Entonces es el movimiento estudiantil a partir de esas grandes movilizaciones que se hacen en la capital, ¿no? Claro, entonces ahí uno ve una tensión entre centro-periferia, que también lo discutíamos un poco en Barranquilla, en un encuentro que se hizo de movimientos estudiantiles el año pasado. Y esas memorias son las que estamos intentando recuperar, ¿sí? Precisamente porque hace un momento estábamos con la compañera Dana, que hace parte del Centro de Investigaciones Sociales, viendo como un archivo que hemos venido reconstruyendo, y digamos que veíamos un archivo como del 2001, donde copiaban el manifiesto liminar de Córdoba, ¿no? Entonces, mira, muy bueno. Liminar de Córdoba del año 2001, sí, con estudiantes que eran del Consejo Superior Estudiantil en el año 2001, como dándole discusión al respecto.
Y lo vemos hoy precisamente, o sea, como que la discusión sigue vigente con lo que mencionaba Julio precisamente, con la elección a la rectoría y el paro que está en la Universidad Nacional en este momento tan importante que tiene que ver con la elección de rector. Porque pues le contamos a Nicolás, digamos que hay unos candidatos, ¿sí? De esos candidatos la comunidad universitaria pues elige quién quiere que sea su rector. Allí votan estudiantes, egresados y profesores administrativos también, y de allí entonces salen, digamos, como los que más votos tienen, y el Consejo Superior Universitario es quien decide quién es el rector. En este momento tenemos un gobierno progresista. Gustavo Petro es el presidente. También conversábamos un poco en el marco de las manifestaciones el día de hoy por la reforma a la salud. Pero entonces en el Consejo Superior Universitario pues hay un gran número pues digamos, de representantes. Está el representante del Ministerio de Educación, del Gobierno Nacional, en la Universidad Nacional, y está pues el voto de estudiantes, representante estudiantil, el representante profesoral, y el resto de votos son de externos, ¿sí? En últimas, lo que se había dicho es que se iba a respetar pues lo que dijeran los estudiantes, pues, digamos la comunidad universitaria, ¿sí? Pero pues el Consejo Superior eligió a otro como rector, a otro profesor. Entonces, ahí lo que se está discutiendo nuevamente, que ha sido una discusión a través de los años acá en la universidad y en el país, ha sido, pues primero, la Ley 30, que es la Ley de Educación, que es lo que intenta reivindicar la MANE también, en la MANE en 2011, y es tumbar la reforma a la Ley 30 y crear una nueva Ley de Educación. Y esa nueva Ley de Educación que, pues digamos, que tenga mayor democracia, voto directo, y en últimas, pues que el Consejo Superior Universitario no tenga como tanta fuerza, pues, ¿sí? Y poder de decisión, sino que esté más en la comunidad. Entonces hablamos, por ejemplo, de la constituyente universitaria como un punto fundamental allí, y que hoy día se está discutiendo, ¿no? Y que tiene que ver con esas reivindicaciones precisamente de democracia y participación, pues de la que hablas tú también en el año, pues en el 18, ¿no? Como un tema fundamental allí. Y bueno, ya como último comentario, para no extenderme tanto, me parece importante que pensemos en esos ejercicios de la vida cotidiana que hacemos como para recuperar la memoria. Creo que eso es fundamental. Creo que lo hemos conversado también con la licenciatura en Ciencias Sociales, y pues por ejemplo una fecha como hoy es importante para ese tipo de ejercicios, pero que sean continuos, ¿no? Entonces, por ejemplo, está el proyecto de crear el archivo del movimiento estudiantil de la región sur, iniciando por la Universidad Surcolombiana, un espacio que sea digital donde podamos encontrar documentos, fotografías, audiovisuales, diferentes formas de comunicación que nos permitan, primero, para pues poder investigar, ¿no? Porque la búsqueda de archivos es muy difícil, ha sido muy complicado, porque toca recurrir a los archivos personales, porque pues además acá como universidad institucionalmente pues no tenemos la cultura del archivo, acá no tenemos archivo como lo pueden tener otras universidades como la UNAM, por ejemplo, en la misma Universidad Nacional, que tiene un archivo, pues que se han preguntado por eso, ¿no? Y lo han hecho. Acá no tenemos archivo, ¿no? Es como una de las grandes dificultades. Tenemos archivo como suma de papeles, ¿no? Eso. No el archivo en términos de lo que implica la memoria, ¿no? Porque próximamente podremos tener alguna comunicación diciendo que nos retractemos de este tipo de afirmaciones porque estábamos atentando contra la imagen institucional, ¿no? O sea, hay una oficina de archivo, pero como suma de documentos y no en términos del archivo como elemento articulador de la memoria. Igual yo decir una cosa nomás, que la UNAM obviamente tiene archivos sobre todo vinculados al movimiento del 68, pero no sé si hay un archivo sobre los movimientos estudiantiles de México, incluso por regiones o por zonas. También como es una deuda acá, no te creas que hay como grandes concreciones en ese aspecto, ¿no? Si bien hay algunas cosas importantes, no es algo que sea muy habitual tampoco.
Exacto, entonces bueno, eso como para mencionar la necesidad que tenemos eso, de hacer archivo, ¿no? De tener archivo y recurrir a las personas que hicieron parte del movimiento. Acá hemos hecho algunas tertulias también en años anteriores intergeneracionales. Claro, son como apuestas muy poco articuladas también. Creo que es algo que necesitamos hacer, que nos hace falta. Que también es la invitación para todas las personas que están aquí, porque por supuesto es un trabajo grandísimo, muy arduo. El tema, por ejemplo, de hacer la ruta de la memoria de la que ha hablado Julio es fundamental. ¿Qué nos dicen las paredes? ¿Qué nos dice la universidad? En fin, creo que hay muchísimos retos que tenemos para trabajar la memoria del movimiento estudiantil y hacer ese diálogo intergeneracional. Desde las particularidades, por supuesto, porque coincido con Nicolás cuando plantea que no hay que opacar las experiencias actuales. Y también el riesgo pues muchas veces lo hemos vivido, y es que al no conocer esa historia también pensamos que estamos en una novedad, o sea, desconocemos también lo que ha hecho el movimiento estudiantil, ¿no? Está como en esas dos vías, ¿no? No opacar lo actual, pero también reconocer lo que se ha hecho. Y esa es la tarea. Yo dejaría por ahí, no sé, si alguien más quisiera, abrimos al público. Sí, un poco como en la línea y para ir cerrando, ¿no? Que era lo que nos planteaba Vicky hace un momento, ¿no? Es como hacemos ese elemento de concatenar la memoria, ¿no? O sea, respetar lo actual, como muy bien lo menciona Nicolás, pero como también hay unos elementos que permitan garantizar la continuidad de una serie de memorias que son fundamentales para esa movilización. Yelitza nos decía, ¿qué hicieron o qué siguen haciendo esas personas o esos eventos que sucedieron que siguen activando, ¿no? Porque ahí hay un elemento emocional muy importante frente a ese ejercicio. Como luego de 10 o 20 o 30 o 40 años, cuando recordamos a Tarcisio, cuando recordamos a Olga Toni Vidales, cuando recordamos a César, cuando recordamos a quienes, a Rachel, a Aldemar, a muchos de los que han estado allí, siguen activándose emociones y siguen activándose precisamente acciones. Y tiene que ver con esos elementos de continuidad, ¿no? Y que también es el reto, porque es el doble reto, ¿no? Leer el presente, pero estar dialogando con el pasado como un elemento importante, ¿no? Ese punto intergeneracional es muy clave. Y creo que este foro, como muchos de los espacios que nosotros hacemos, no pretendemos que sea concluyente, porque no esperamos que aquí salgan las tesis definitivas de los próximos 100 años, sino lo que pretendemos es precisamente problematizar y abrir elementos de discusión. Aquí estamos hablando de un elemento de discusión. Por un lado, la vigencia del Manifiesto de Córdoba, ¿no? Muchos de los puntos que se establecieron hace más de 100 años siguen vigentes en este momento, lo que sucede en la Nacional, lo que sucede en la USCO, lo que posiblemente esperemos que no suceda en la Pedagógica, estará también en ese mismo ejercicio que es cogobierno, ¿sí? ¿Quién gobierna la universidad? ¿Sí? La gobiernan usualmente los sectores externos, ¿sí? Y la pelea desde hace más de un siglo, ¿no? Es precisamente que no la deben gobernar sectores externos, sino la misma comunidad académica la que debe gobernarse. Es decir, es una deuda vigente. Como muchas de esas agendas de cada una de esas temporalidades macro siguen siendo en lo micro, ¿no? Elementos de la continuidad y de la disputa permanente. Y yo creo que ese es un elemento central. Como precisamente también empezamos a habitar la memoria. David dice algo muy clave, porque es que las memorias intergeneracionales no son un asunto allá quieto. Siempre que uno dice memoria, uno se imagina un museo y una cosa quieta allá que no habla. ¿Cómo precisamente habitamos la memoria? Y habitar la memoria es habitar estos territorios, habitar el territorio de la surcolombiana en términos de las memorias que tiene, ¿sí? Habitar precisamente las paredes. Las paredes son parte de esos diálogos que nosotros tenemos de generación en generación. Muchos de esos murales que ustedes ven ahí retocados llevan más de 25 o 30 años y siguen hablándonos, ¿no? Cómo empezamos a apropiarnos de los lugares de la universidad para que se conviertan en lugares de memoria que hablen con las diferentes generaciones. Porque a veces entonces también tenemos en ese elemento de higienización de los territorios educativos, entonces blanquear todo, porque si está más blanco está más bonito. Pero también lo blanco nos está diciendo algo. El blanco impuesto nos está hablando del borramiento y nos está hablando del silencio.
A veces necesitamos llenar de colores, ¿no? Y a veces necesitamos llenar de memorias las paredes de los territorios que habitamos. Este territorio que habitamos necesitamos llenarlo de memorias para que, lo que Luis nos mencionaba hace un momento, nosotros pasamos 5 o 6 años allí, ¿no? Y no es tanto por ignorancia, ¿sí? Es porque precisamente nadie nos contó, nadie nos decía en dónde nos acercábamos, ¿sí? En dónde nos veíamos frente a ello, ¿sí? Precisamente pasamos por ese territorio incluso sin habitarlo. Y creo que la invitación que estamos haciendo en este foro de memorias intergeneracionales precisamente es cómo habitamos los territorios y los habitamos en términos de todas las memorias, en la pluralidad de memorias que tenemos allí, que es un gran desafío que tenemos en ese ejercicio. Ya sobre el caso cubano, que nos mencionaba Gustavo hace un momento, ¿no? Yo creo que ahí hay otros elementos que habrá que discutir, ¿no? Y ya Nicolás nos planteaba una primera pista, ¿no? En el estudio de los movimientos estudiantiles, ¿no? Que es el sesgo, lo llamaría yo ideológico, porque a veces entendemos leer solo el movimiento estudiantil desde la izquierda. Hoy Cuba nos habla de una heterogeneidad, ¿no? De identidades políticas que están en movimiento en un país socialista, ¿sí? Digámoslo, el único país socialista reconocido en términos de proyecto político, ¿sí? Hay una movilización heterogénea. Bueno, ahí hay unas memorias que habrá que reconocer, ¿sí? Hacerlo desde aquí es difícil si no tuviéramos unas voces directas, pero creo que ahí es un primer elemento para poder leer esas nuevas movilizaciones, ¿no? Porque también esas nuevas movilizaciones nos están diciendo que el tiempo histórico se transforma y que el tiempo histórico también se reinventa, y creo que de eso también se trata este ejercicio. Nosotros vamos a darle la palabra a Nicolás como para que puedas hacer como un cierre también de este ejercicio. De nuevo agradecerte muchísimo, agradecerles también a ustedes, y una vez cerremos el foro les queremos hacer una invitación a quienes quieran, ¿no? Hacer un pequeño recorrido por 4 lugares de la memoria de la universidad, un poco para contarles eso, en el cual queremos es eso, que ustedes dialoguen con este territorio. Muchas veces habrán pasado ustedes por ahí y no se imaginan la historia que hay en cada uno de esos espacios, están ubicados allí. Nicolás, te damos la palabra para el cierre de este espacio de diálogo, primero de muchos, esperamos. Ojalá que se repita y a ver si en algún momento podemos cruzarnos de manera presencial, sería ideal. Ponele, ahora me encantaría poder acompañarlos al recorrido que van a hacer. Pero bueno, teniendo en cuenta que estamos de manera virtual, agradecerles nuevamente por dejarme y hacerme formar parte de esta actividad que están llevando adelante durante todo el día de hoy. Como siempre, más que predispuesto a compartir estos espacios de intercambio colectivo, intergeneracionales, que creo que son los más necesarios e importantes para poder generar espacios verdaderamente abiertos y verdaderamente dialogados. Siempre, bueno, uno le sale rápido la muletilla del conocimiento colectivo, pero llevarlo a la práctica concreta es muy difícil, implica la intervención y el compromiso de varias personas y no siempre se logra, así que les agradezco mucho por invitarme a espacios como ese. Yo solamente para cerrar, de las últimas intervenciones que hubo, me quedé pensando en 2 cuestiones que van al tema intergeneracional y a la importancia que tiene de generar esos diálogos en la actualidad, ¿no? Diálogos que sean abiertos, donde no haya una generación que quiera imponer su punto de vista a la otra. Y, por ejemplo, pensando en las fechas que venimos hablando, en el 18, en el 71 o en el 68, o en las distintas fechas que fuimos hablando, creo que hay muchos trabajos que intentan reconstruir esa fecha en sí, ¿no? ¿Qué pasó en el 71 en los distintos estados en Colombia? ¿Qué pasó en el 68 en países como México, Uruguay, Brasil? Pero yo conozco pocos trabajos, no sé si ustedes vieron algunos, si lo encuentran les pido que me lo hagan llegar. No he encontrado todavía trabajos que se pregunten cómo las jóvenes generaciones ven a esos años desde la actualidad. Y un poco recién decía que la memoria siempre está en movimiento y obviamente lo que recordamos lo resignificamos y le damos sentido a partir de nuestra realidad presente. Creo que falta espacios o incluso textos que muestren un poco cómo las generaciones valoran todas esas grandes fechas, de qué manera que las valoran, si es que la valoran o no la valoran, con qué la relacionan, qué sentido propio le dan de acuerdo a sus experiencias. Creo que ahí también hay mucho como para conocer y dialogar.
Y recién nombraban el caso de Cuba. Yo creo que se podría hablar que hoy, en la actualidad en América Latina, hay un descontento generacional muy grande que atraviesa a distintos regímenes políticos, que tienen distintas posturas, podríamos decir, políticas ideológicas. Yo creo que si no hacemos o generamos espacios intergeneracionales, no vamos a comprender por qué muchas veces esos descontentos políticos terminan en distintos resultados, ¿no? Y por ejemplo, pongo el caso de Argentina. Ustedes si ven en Argentina hay un personaje muy llamativo que se llama Javier Milei, que incluso en su campaña proponía la venta de órganos, ahora está desfinanciando las universidades, no le quiere actualizar el presupuesto educativo, las universidades creen que no llegan a cubrir sus sueldos y su mantenimiento cotidiano de acá a 3 meses, pero paradójicamente Milei también expresa un descontento generacional que hay en Argentina. Hay muchas personas jóvenes lo votaron y eligieron ir por ese lugar como un camino para solucionar los problemas que enfrentan en el día a día. Entonces a lo que voy es que yo creo que hay una tarea acuciante, importante, ¿no? De los diálogos intergeneracionales, entender cuáles son las preocupaciones de las generaciones más jóvenes sin querer imponerle modelos externos, y creo que eso quizá nos puede generar mayores herramientas para que las cosas no se resuelvan como se resolvieron en Argentina, ¿no? Que creo esos son los peores desenlaces posibles, y lo peor de todo que esos desenlaces muchas veces manifiestan descontentos generacionales que no son atendidos, no son escuchados, y si no son atendidos, no son escuchados, muchas veces no terminan de la mejor manera, ¿no? Entonces, bueno, creo que espacios como estos, que ojalá se repitan, son más que necesarios e importantes. Así que les agradezco muchísimo por haberme invitado, ¿no? Nico, se nos hace la invitación al Congreso, por favor. Y perdón, no sé si les dijo David, ahora en noviembre, la Red de Estudios sobre Conflicto Universitario y Movimientos Estudiantiles va a hacer un nuevo encuentro sobre movimientos estudiantiles en América Latina y el Caribe en los siglos XX y XXI, y están más que invitadas e invitados. Justamente la idea es generar espacios como este, donde podamos discutir cuál es la historia y la actualidad que hacen los movimientos estudiantiles. Así que David un poco conoce más de cerca, él es uno de los fundadores de la red, y conoce más de cerca, obviamente, dónde se puede acceder en redes sociales a toda la información. Así que les interesa particularmente, le pueden consultar a David, o si no, David, compartirles también mi correo, cualquier cosa que necesiten información, siempre predispuesto ahí a compartirla, ¿no? Muchas gracias, Nico. No, a ustedes. ¿En dónde bueno, va a ser? ¿Cómo? En México. Ah, bien. En México. Ya saben, nos vamos para México. Nos vamos Invitados pa' México. todos, nos vamos para México en noviembre. Ojalá nos veamos acá, más que bienvenidos. Y bueno, gracias. Nos vemos la próxima. Que les vaya bien el recorrido y en toda la jornada. Nico, muchísimas gracias. Me da mucha alegría encontrarte de nuevo y pues por ese espacio que creo que ha sido muy enriquecedor para todos y para todas. Y bueno, ahí nos seguimos conversando. La idea es que pronto o algún día desde el Centro de Investigación Sociales haya una invitación presencial para Nicolás acá en la ciudad de Neiva y puedas conocer y hacer ese recorrido con nosotros y nosotras. Ojalá. Gracias, Nico. Ahí estaremos si llega a suceder. Bueno, que estén bien. Buena jornada y un abrazo grande. Gracias por todo. Gracias a ti, Nico. Que estén muy bien. Gracias también al profe David Bernal por Un abrazo. acompañarnos. Un abrazo, Nico. aquí en este espacio. Agradecerle también al profe Jimmy Tengono y al equipo del Centro de Producción Audiovisual por todo el espacio. Agradecerle a Dana Reynoso, también investigadora asociada del Centro de Investigación Social, por toda la gestión, y a ustedes y a quienes están conectados por acompañarnos en un espacio más de reflexión del Centro de Investigación Social, en este caso articulado con la licenciatura en Ciencias Sociales. Un abrazo para todos y para todas.